Muy buenas a todos, soy Bipolar Sparks y en este vídeo os traigo un vídeo algo diferente a lo habitual, y es que voy a hablar un poco, o reflexionar más bien, sobre cómo la opinión pública puede afectar en temas como el que se está viviendo ahora sobre la vida de Rocío Carrasco. Este vídeo no trata sobre posicionarse de un lado u otro, es decir, no se trata de decir estoy de acuerdo con Rocío Carrasco o estoy de acuerdo con Antonio David Flores. Del mismo modo, tampoco es una crítica a Telecinco, aunque en parte, indirectamente, sí que voy a hablar un poco de cómo se ha tratado este tema a lo largo del tiempo. Pero me quiero centrar sobre todo en cómo la opinión pública puede afectar mucho en estos temas, sea la vida de Rocío Carrasco o sea la vida de cualquier otra persona, ya sea anónima o famosa. Cuando hablamos de opinión pública nos referimos a la tendencia o preferencia de una especie de opinión hacia un tema concreto, ya sea una actividad, un hecho o una persona, como es en este caso, o mejor dicho, dos personas, ¿no? Entonces tenemos una opinión pública que en este caso ha cambiado totalmente de un extremo a otro, en el sentido de que hemos vivido como alguien ha pasado en un solo programa de ser la mala de la película a ser ahora la víctima total de la historia. Desde mi punto de vista, no es malo que exista una opinión pública sobre cualquier tema que vivimos en el día a día. El problema es cuando la opinión pública afecta de manera directa a los protagonistas de una historia, o mejor dicho, sirve como juicio paralelo, incluso más duro que un juicio como tal, a las personas de las que se está hablando. Es decir, no puede ser que una opinión pública desencadene una serie de consecuencias indirectas o directas de las personas sobre las que se está hablando en este caso. Es decir, para eso está la justicia y no se pueden realizar juicios paralelos que pueden ser incluso más duros o severos que la pena que puede ejecutar, por ejemplo, en una sentencia judicial. Centrándonos en la vida de Rocío Carrasco, hemos podido ver cómo esta mujer ha estado durante varios años sin dar absolutamente ninguna opinión sobre su vida más íntima y personal, o sobre todo porque no se hablaba con sus hijos desde hace varios años. Mientras que en el caso de su exmarido, Antonio David Flores, hemos podido ver cómo ha estado prácticamente durante todos estos años trabajando en televisión, trabajando como colaborador en numerosos programas de Telecinco, además de participar en varios realities como Acorralados en el año 2011 o Gran Hermano VIP en 2019. A día de hoy, Antonio David Flores no está sentenciado como tal, como un maltratador. Yo no digo que Rocío Carrasco no tenga razón, es decir, tenemos durante un montón de años trabajando a Antonio David Flores en Telecinco en diferentes programas de televisión, y a raíz de la emisión del primer capítulo del documental de Rocío Carrasco se decide prescindir de él, de manera fulminante, en toda la cadena. Yo, por ejemplo, fui el primero que, tras ver el primer episodio del documental, tuiteé en mis redes sociales que no tenía sentido que Antonio David Flores siguiera trabajando en televisión o que fuera a defender a su actual pareja, a Supervivientes, dentro de unas pocas semanas cuando empiece el reality, porque si se le está tachando de maltratador, me parece un poco incoherente por parte de Telecinco que siguiera trabajando en antena en otros programas más distendidos, jiji jaja, como si no se hubiera emitido nada por parte de Rocío Carrasco, ¿no? Es un poco, pues no hubiera sido coherente. Pero del mismo modo tampoco me parece coherente que, si Telecinco ya conocía o estaba en su saber lo que Rocío Carrasco iba a decir en su documental, y ya, claro, es un documental que se emite en diferido, que ya está editado y montado, por lo cual los responsables de la cadena ya saben el contenido del mismo, y mientras tanto tenían a Antonio David trabajando. ¿Qué pasa? Que se emite el documental y digamos que la opinión pública cambia de manera radical y drástica, y entonces hay que apartar a Antonio David de todas partes porque es el malo de la película. El problema de estos casos, sobre todo yo creo un poco cuando hablamos de personajes, ya sean famosos, televisivos, hijos de, exparejas, en general no tenemos mucha memoria a largo plazo sobre el pasado de estos personajes. Entonces, al final, lo que más impacta es aquello que consumimos en televisión o en medios de comunicación de manera reciente. Si nos remontamos mismamente al año 2019, año en el que Antonio David Flores participó en Gran Hermano VIP, hay que recordar cómo fue la entrada de este personaje al reality de Telecinco, casi como una víctima y entre aplausos de pobre Antonio David, lo que ha tenido que pasar, al final ha sido él el quien ha cuidado de sus hijos. Y yo me acuerdo que el papel que tuvo él en este reality, aparte de esta entrada que fue como muy de aplaudida y celebrada, es el hecho de que teníamos una persona que estaba como muy baja, muy de víctima. Realmente, si esta persona tuviera la etiqueta de maltratador que tiene asignada a día de hoy tras la emisión del primer capítulo del documental, esta persona directamente no hubiera participado en ningún reality de televisión. Y en el caso de que hubiera participado, si la opinión pública tuviera ese concepto de que es un maltratador y lo consideran como tal,
a la primera vez que hubiera salido nominado en este reality hubiera salido expulsado y sin embargo llegó prácticamente a la final del concurso. Por tanto, la gente cuando participó hace 1 año y medio en este reality no tenía ese concepto de maltratador, sino que lo consideraban inocente. Yo no quiero pensar que la sociedad española, si realmente piensa que alguien es un maltratador, lo lleva casi a la final de un reality, ¿no? Digamos además en un formato como Gran Hermano, en el cual la audiencia participa prácticamente como un juez a la hora de decidir a qué concursantes echa de la casa. Entonces por eso digo que no tenemos memoria, porque si realmente todo lo que cuenta Rocío Carrasco se remonta a cosas que han pasado durante la década de los años 90 y que se supone que son verdad, ¿por qué la gente ahora, sin embargo, ataca de esta manera a Antonio David? Que yo no digo, recuerdo que no estoy posicionado ni a favor de uno ni de otro, y yo no quito la credibilidad a Rocío Carrasco para nada. Lo que me llama la atención es cómo somos un poco veletas en cuanto a etiquetar a una persona de una cosa u otra, o el poder que tienen los medios de comunicación, en cierta manera, a la hora de manipular, en cierto modo, a que pensemos que alguien de repente, de ser muy bueno, pasa a ser muy malo, o alguien que era muy malo, ahora de repente es el bueno de la película. Por eso la opinión pública tiene el gran poder de poder condenar o crucificar a determinadas personas según sus supuestos actos en base al mensaje que se transmite. Y sobre todo cuando estamos hablando de un programa que se emite en prime time, que es la hora estelar en la que más audiencia hay en televisión, y por tanto millones de personas están siendo jueces de lo que están escuchando, ¿no? Y viendo. También la opinión pública tiene el poder de convertir a personas en villanos, a personas en buenos de la película, en héroes en este caso, o en víctimas, y cambiar los papeles según el momento. Alguien puede pasar de ser lo peor a ser lo mejor, y alguien que puede ser o tener una buena reputación puede pasar a ser alguien que de repente tiene la imagen por los suelos. Lo que me parece a mí peligroso es que pueda ser tan volátil en función del momento y en función de las circunstancias y en función de quién hable o deje de hablar y de qué manera habla y en qué momento habla. También es verdad que con las redes sociales podemos ver opiniones de todo tipo y también vemos gente que no está de acuerdo, o gente que sigue pensando lo mismo, o gente que tiene una opinión que no parece que es una única y verdadera, sino que hay muchas. Entonces ahora con las redes sociales digamos que es más fácil ver que la opinión pública es más heterogénea y no tan radicalizada ni posicionada hacia un bando u otro. Aunque yo no creo que haya bandos en este caso, al final yo creo que hay víctimas y son sobre todo los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco. Al final yo creo que las grandes víctimas de esta historia es tener a unos padres enfrentados durante tanto tiempo en televisión y en su vida normal, y encima que la historia sea tan horrible y que al final, pues eso, todo el mundo seamos conscientes y se sepa a nivel público y cada vez se saquen más trapos sucios. Otro caso que recuerdo de la época de los años 90 es, por ejemplo, el asesinato de Rocío Baninkoff, que se acusó en su momento a Dolores Vázquez del asesinato de la chica, y en este caso además es que a nivel judicial fue condenada, luego ya pues se absolvió, pero en un primer momento esta mujer fue condenada por la muerte de Rocío Baninkoff y la opinión pública fue brutal, hasta el punto de que esta señora, al final, cuando se demostró que era inocente y se encontró al verdadero culpable del crimen, pues tuvo que exiliarse al Reino Unido y al final recibió una compensación económica mucho más pequeña de lo que ella pedía tras todo el sufrimiento que había padecido durante varios años. En este caso la persona era inocente finalmente. Yo no digo que Antonio David Flores lo sea, pero sí que es verdad que la presunción de inocencia debería ser aplicable, al igual que a nivel jurídico, a nivel pues, social. Es decir, no puede ser un medio de comunicación juez y ejecutor de una persona. Si decide prescindir de ella a nivel laboral, vale, pero no hay que ser cínicos en el sentido de tenerla ahí hasta el último momento o hará querer que su mujer participe en Supervivientes, porque al final no creo que sea todo por cuestión de moral, sino que al final veo que prevalece más el tema económico, el tema audiencia y el tema morbo. Pero retomando lo de Baninkoff, pues al final esta mujer era inocente, pero fíjate, la opinión pública en este caso fue tan feroz con ella que al final esta mujer se tuvo que ir de España para poder vivir tranquila. No podemos ser tan extremistas de cambiar de opinión tan fácilmente de un momento a otro y de poner etiquetas tan fácilmente de quién ahora es el bueno y quién es el malo. Al final, como todo en la vida, ni todo es blanco ni todo es negro y hay una gran escala de grises de por medio y hay que ver todo y escuchar ambas versiones y no ser jueces al final de cosas que nunca vamos a saber realmente cómo sucedieron, y menos cuando se emiten a través de medios de comunicación, pues de una manera que al final pues cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero no convertir esto en una especie de escabechina de ahora tú eres el bueno, ahora tú eres el malo, y parece que estamos viendo una película o una serie que de repente va a tener un cambio argumental, porque esto no es ficción, esto es realidad, y hay personas de por medio
indirectas y directas que pueden sufrir mucho a causa de la opinión pública, en este caso radical y extrema. Y bueno, por mi parte nada más, nos vemos en mi canal pronto con más vídeos. Muchas gracias por verme, hasta pronto.